La semana con una revisión de un examen psicológico, el cual es muy importante que ustedes conozcan cómo se resuelve, ya que muchos de ustedes piensan que solamente son sencillos, que yo con memorizarme ya está o cosas por el estilo, y no es así. Así es que vamos a revisar un examen y les vamos a dar algunas recomendaciones para que ustedes tengan éxito en estas fases. Entonces vamos allá. Lo primero que debemos saber es cuántas preguntas tiene el examen. Por ejemplo, en este caso el examen tiene 175 preguntas. ¿Por qué es importante saber cuántas preguntas tiene el examen? Porque según eso me van a dar el tiempo para resolver el mismo. Un examen de 175 preguntas máximo les dan una hora para resolver, en algunos casos hora y media, pero es muy importante tomar en cuenta eso. ¿Cuántas preguntas es el examen? Y para yo tener una proyección de cuánto tiempo tengo que demorarme. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es saber de cuántas opciones es el examen. En este caso tenemos un examen de verdadero y falso. Eso significa que yo debo estar polarizado, es decir, debo estar decidido entre lo verdadero o lo falso. No puedo tener medias tintas. Hay otros exámenes en donde sí me dan una tercera opción, pero en este caso, inclusive de 4, 5, 6 opciones, pero en este caso solo tenemos de verdadero y falso. Una vez que hemos revisado las preguntas y sabemos de cuántas opciones son nuestros exámenes, la tercera recomendación es la siguiente. Si ustedes se descargan, compran, le regalan o lo que sea un examen, deben saber que las respuestas que les dan en el examen no son las respuestas que ustedes deben poner, porque muchas veces estas respuestas están simplemente adecuadas al perfil de la persona que hizo el examen. Por ende, usted tiene que tratar de adecuar su perfil a la escuela que esté aplicando, se diga CESMIL, Esforza y demás. Entonces, la tercera recomendación es no memorizar las respuestas que les dan directamente, sino ustedes verificar esas respuestas. Y vamos a la parte más importante de la clase, y es la siguiente. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? ¿Qué es una pregunta de sinceridad? ¿Y qué es una exageración? Para ello vamos a irnos a la pregunta número 9, y esto les va a servir para que ustedes sepan si están bien preparados o si necesitan prepararse. Les recordamos que si quieren ingresar a nuestros cursos, nosotros todo el tiempo estamos revisando adverbios de frecuencia, clases de inteligencia, psicología y demás. Tienen 3 profesores para cada materia y por eso es que nos va muy bien en estos exámenes. Así es que vamos a la pregunta número 9 y dice: frecuentemente critico mucho a la gente que me irrita. Esta pregunta aparenta ser una pregunta de sinceridad. Para que ustedes me entiendan que es una pregunta de sinceridad, digo, le quito el frecuentemente y le quito el mucho. Si no estuvieran esas dos palabras, diría, critico a la gente que me irrita. Y puede ser que sí, porque es una pregunta de sinceridad. ¿Quién no ha criticado a la gente que le irrita? Pero el momento en el que a mí me dicen frecuentemente, ya está incluido un adverbio de frecuencia. Al tener esta pregunta un adverbio de frecuencia, cambia todo el sentido de la pregunta. Porque imagínense que a usted le dijeran, frecuentemente critica a la gente que le irritan. Eso significa que usted solo pasa y critica a la gente que no le cae bien. Entonces eso es falso. Y mucho más si es que aquí me dan una exageración. Por ejemplo, me dicen, critico mucho. Eso significa que usted todo el tiempo pasa criticando de todo a las personas que le irritan. Y en este caso la pregunta es falso. Esto nosotros debemos de entender. No solamente se trata de memorizar. ¿Por qué? Porque las primeras preguntas les ponen de esta forma y luego al final les ponen las mismas preguntas, pero les van cambiando el contexto. Les quitan el adverbio, les quitan la sinceridad o les quitan la exageración, y usted tal vez pone otra cosa y en ese caso ellos se dan cuenta que usted está mintiendo, que se memorizó, y le va a variar el perfil. Entonces la idea es saber que es un adverbio de frecuencia, una pregunta de sinceridad y una exageración. Todo eso les sirve para resolver bien estos exámenes. Entonces eso es básicamente las recomendaciones que les damos para saber si ustedes estarían aptos ante un examen. Así es que si quieren estos exámenes van a estar en nuestro Instagram, ya tenemos algunos subidos, así es que no se olviden de seguirnos y estar pendientes de futuras clases.